Bienvenidos al mejor canal de tecnología y videojuegos, claro que sí, el Club Gaming and Tech. Si no me conoces, yo soy el Sensei. Señores, en esta ocasión les traigo una revisión de la Razer School un año después. Y es que ustedes saben que adquirimos la Razer School hace un tiempo ya e hicimos un video de armado rápido. También hicimos un video review 5 meses después de básicamente armar la silla, sobre la comodidad, los pros, los contras y ese tipo de cosas. Y es tan esperado este video de un año después. Y es porque muchas personas piensan, y es verdad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el marketing. Hay personas que piensan que esta silla solamente es marketing o si realmente es tan buena como es. La Razer School tiene un diseño muy peculiar, muy particular. Y lo principal que se destaca de esta silla es su soporte lumbar. Entonces, yo no vuelvo a tener problemas con dolores de espalda y la Razer School es la silla que me soporta. Básicamente en mis sesiones de juego, que son a veces muy largas, ustedes pueden ver aquí en el canal del club, yo he hecho stream de horas. Trabajo en ella, edito en ella, o sea, yo le doy candela a la Razer School. No diga que yo vengo y me siento 2 horas. No. Esa silla coge candela. Eso es así. Ahora bien, es bueno destacar que no lo he mencionado en ningún video y quiero acotarlo porque tampoco he visto nadie que mencione esto. La silla tiene 2 certificaciones internacionales y una es la EN 1330, que se refiere sobre la certeza, las dimensiones de las partes, sobre lo que, por ejemplo, en producción a veces se arma una pieza, pero algo puede salir con un error y salen muchos lotes malos. Y hay una que es sumamente importante, que es la Bitmap X5. Ambas certificaciones son del 2020 y esta certificación va relacionada a lo que es la durabilidad, el confort, todo lo que se refiere a la calidad del producto como tal y que demuestre, o sea, para poder tener esa certificación, la silla debe ser tan cómoda como dice que es. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estas certificaciones las comparte con la competencia, que es la silla Secret Labs, que es una de las opciones que yo estuve evaluando en aquel momento, pero yo tengo también pendiente hacerle un video porque yo elegí la Razer School sobre la Secret Labs, que es muy interesante. Hay personas que no lo he escuchado hablando sobre ese tema, pero ese video, manténganse por ahí a cuarta que ese video bien. Ahora bien, lo que nos corresponde a nosotros aquí es sobre cómo se ha mantenido la Razer School en este año, cogiendo candela. Ahora bien, como todo, te adelanto que los productos que tú adquieres van a durar conforme el uso que tú le des y el cuidado que tú tengas. Si tú tienes un teléfono, por ejemplo, y tú lo dejas caer en todos lados, te va a dañar eventualmente. Si tú tienes una silla y tú le pones el gato y el gato la aruña, se te va a dañar. O sea, o si tú, ¿verdad? Si tú no le das el cuidado apropiado. Entonces yo quiero también, además de enseñarte cuáles son las condiciones de la silla, yo quiero también enseñarte cuáles son los cuidados que yo le doy a la silla para que la silla se mantenga, porque en mi caso a mí nadie me da nada, yo tengo que hacer el sacrificio para adquirir mis cosas y no puedo comprar anualmente una silla. Yo tengo que comprar algo que me funcione y cuidarlo. Entonces básicamente esa es la dinámica. Quiero que ustedes también, si no lo han hecho, por favor suscríbanse al Club Gaming and Tech, es gratis. O sea, eso básicamente aquí nosotros lo que hacemos es aportar la realidad a los suscriptores y a los patrones. No tenemos, pero cuando lleguen vamos a hacer una dinámica sumamente chula con los patrones. Ahora bien, vamos allá, vamos a enseñarte qué es lo que es con las Razer School y vamos a darle. Y bien, señores, aquí está mi Razer School. Tengo un tiempecito que no la limpio, tengo un par de semanas que no la limpio, pero básicamente voy a detachar la cámara de aquí para mostrarle un poquito más de cerca las condiciones de la silla. Vamos a mover esto para acá y vamos a ver un poquito más de cerca lo que es la silla y cómo se ha mantenido. Básicamente, señores, aquí lo que es la colcha está, señores, aún sumamente rígida, sumamente bien. Estos son los algo muy peculiar de esta silla es esta forma que tiene aquí, que es para que tú te sientes dentro de ella y te puedas acomodar, centrar con el soporte lumbar. El soporte lumbar, señores, está al igual intacto, o sea, tiene las colchas, no le ha bajado nada. Estos son los descansabrazos
estoy moviendo la silla. Ahí veo que, bueno, vamos a probar ahora cuando me pueda ubicar bien, voy a probar con la herramienta. Aquí está, descansa el apoyacabezas, que básicamente no lo uso mucho porque de verdad esta apoyacabezas como que no es muy funcional para mí, por lo menos para el uso que le doy. Y la silla se ha mantenido sumamente bien intacta. Ahora bien, yo voy a probar con la herramienta para ver si la silla se ha aflojado en algún momento, para entonces dejarles saber si al año la silla se ha aflojado. Y bien, señores, aquí tengo la herramienta. Esta herramienta es la que viene con la silla. Yo les recomiendo a ustedes que no la boten. Hay personas que la han botado. Y vamos a chequear a ver si algunas partes están flojas. Por ejemplo, déjame ver cómo lo hago con la cámara en mano. Mira, esta tiene un poquito de giro. Y esta también un poquitín. Y esta también tiene otro poquito de giro. Y vamos a ver, también. Esta parte también tiene un poco de giro. Ahí apretó. Bien, vamos a ver aquí que es la base. Tiene un poquito de giro, no mucho. Este también tiene un poco. Bueno, aparentemente se ha aflojado un poquitín. Vamos a ver aquí. Incómodo, mi gente. Excúsenme por la coger ese trote ahí, pero quiero ser bien transparente con esto porque básicamente el dinero no te lo regala. Se afloja un poquito, no tanto, tiene como una vuelta. Entonces vamos a ver este lado del kilo del brazo. Tienen un giro, casi medio giro aproximadamente. Vamos a apretar, ahí está, apretado, full. Aquí adelante, eso no están para nada flojo, este tampoco, no están para nada flojo. Básicamente se ha mantenido bien. Vamos a subir a ver qué tan rígida ha quedado. Bien, señores, y ahora sí está bien rígida la silla. Está mucho más rígida. Y eso que yo no percibía que estaba, quizá era imperceptible esa parte ahí de lo tanto que se haya aflojado. Y la silla se ha mantenido bien. Si se fija en la textura, todo está nítido, no se ha pelado ni nada, no está botando de que se ha pelado, nada de eso. Se ha mantenido muy bien, en verdad. O sea que está muy bien. Y nada, señores, la silla se ha mantenido muy bien. De verdad que la silla ha salido muy buena con respecto a las demás sillas que yo he tenido de oficina y gaming. He probado de todo y esta para mí ha sido la mejor. Ahora bien, yo quiero serles muy honesto a ustedes con respecto al tema de la comodidad. Y es que yo también, más que en el uso de cómo, vamos a decir, cómo viene la silla, yo también he adquirido algunas cosas que me han funcionado bastante. Por ejemplo, lo mencioné en el video pasado, pero yo también utilizo este descansapiés, que es un descansapiés que utilizo debajo de la silla y de verdad, señores, entrega bastante confort. Me siento muy cómodo cuando lo uso, pongo los pies ahí. Tiene un patrón y unas cosas ahí donde tú puedes pasar los pies y no tiene problema. Es que cuando tú te sientas y dejas los pies en el aire, normalmente puedes sentir que se te entumen las piernas y ese tipo de cosas. Entonces con esto yo he visto esa parte. Yo les recomiendo encarecidamente que usted no tenga la iSchool, puede hacerlo porque, ¿verdad? Levantar los pies cuando duras mucho tiempo sentado en una posición, es que, oye, que de verdad esto hace bastante la pena. Bien, y otro elemento que utilizo la Razer iSchool es en la parte de los glúteos. Y es que el material de la Razer iSchool es un PVC de doble capa. ¿Qué pasa con este PVC? El material es sumamente duradero. Pero ¿qué sucede cuando tú duras 8, 9, 10 horas sentado en esa silla? Básicamente sin respirar, porque ese material no respira. Entonces, puedes sentir como caliente, puede ser, más o menos. Entonces, yo lo utilizo bajo aire acondicionado, pero aún así, yo adquirí vamos a decir, esto es como un foam, un memory foam que respira. Loco, esta vaina es inmortal porque tú te sientas. Yo lo voy a enseñar, lo voy a poner en la silla. Tú lo pones en la silla y respira esa parte ahí. O sea, y es frío. O sea, tú sientes nítido cuando te sientas aquí. Y básicamente lo voy a dejar en el link de la descripción, ambos artículos que yo utilizo en la Razer iSchool para potenciar su comodidad. De igual forma, independientemente de la silla,
Si tú no tienes la silla, tú puedes hacerte de estos y pudieras sentir una gran mejoría en el confort. En verdad, la Razer Edge tiene la peculiaridad del soporte lumbar, señores, que cuando tú duras mucho tiempo sin el soporte lumbar, te duele la espalda. Y eso es la novedad de la Razer Edge. Pero ya a lo que se refiere, a veces si te duelen los glúteos, puede significar muchas cosas. Si tú no tomas mucha agua, si tú tienes alguna condición, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Pero para nosotros que jugamos, trabajamos, streameamos, hacemos una serie de cosas en la silla, el soporte lumbar para mí ha hecho bastante la diferencia. So, te recomiendo que consideres esto. Y bien, señores, esta es la Razer Edge, ¿verdad? Básicamente sin nada. Y les voy a poner aquí para que vean. Mira la densidad que tiene en la parte del asiento. Cuando yo le pongo esto, que es así como yo lo uso, esto cae como que le cae nítido, le cae, el fit es como perfecto. Mira cómo queda, mira el espacio adicional cuando baja. Señores, esto es frío, eso es como un gel frío, algo así, se siente muy bien. Entonces se pone de esta forma y ahí con el soporte lumbar atrás, y ahí yo duro muchísimas horas. Y nada, también algo que quiero destacar es que para tratar de manejar lo que es la parte del polvo y ese tipo de cosas, yo le pongo a veces una sábana cuando no la estoy utilizando, y así también manejo bastante el tema del polvo. Y así, señores, usted puede cuidar su Razer Edge, puede hacerla más cómoda si le parece, considerando estos aspectos. Y si se fijan aquí, mira el material que te digo, es un PVC, mira que es rígido, eso no respira. Sin embargo, esta tiene una fibra, una textura y respira, loco, te siente nítido, loco. Óyeme, es una vaina. O sea, es por el tema de la respiración y el aire y el frío que te da esa parte ahí que no lo tiene la Edge. O sea, que ya tú sabes, papá. Entonces, mi gente, ustedes saben, eso no acaba ahí. Yo te voy a dejar aquí el video de por qué elegí la Razer Edge sobre la Secret Labs. Hay algo bien interesante que quiero que ustedes también vean y compartan y más o menos saquen sus conclusiones y me digan si van de acuerdo conmigo o qué. También le voy a dejar aquí las diferencias de la Razer Enki y la Razer Edge X y la Razer Edge original, para que sepas cuál es la Razer que te conviene en esta ocasión, señores. Así que vamos allá y nos vemos en este video.